Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Maru Chávez, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos acompañan en una emisión más de La Cocina de Chabela. Bienvenida. Ceci, hola a todas las personas que nos acompañan efectivamente este miércoles 14 de abril del 2021 y es un gusto estar en La Cocina de Chabela nuevamente en estas conversaciones de mesa y sobremesa, hablando de interés de quienes estamos aquí al frente de este programa. Ceci, qué bueno que nos volvemos a mirar por este espacio virtual. Sí, Maru, qué bueno que estamos este miércoles, como todos desde septiembre pasado. Han transcurrido varios meses y ni los hemos sentido, pero hay que recordar que nuestra primera emisión fue el 16 de septiembre del 2020 y pues ya más de medio año, Maru, con temas muy interesantes y esta tarde pues no es la excepción. Un poco platícanos qué acabamos de escuchar en la música para poder introducirnos en este tema que es muy importante. Pues sí, efectivamente acabamos de escuchar una pieza musical de Myanmar, que es el tema que nos reúne ahora aquí en esta cocina. Se llama Good Time y es una pieza que ilustra los buenos tiempos de este país que conocemos actualmente como Myanmar,
que se ha llamado también Birmania y del que vamos a hablar porque me parece importante que abordemos qué es lo que está sucediendo en aquel país lejano del otro lado del mundo, en el continente asiático, y que, pues como todo el mundo sabe, ha sufrido un golpe de Estado el 1 de febrero de este año, y pues ha habido sucesos que son característicos, lamentablemente, de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, y estaremos conversando en una entrevista grabada, porque por cuestiones de horarios no hemos podido coincidir para hacer esa entrevista, tener como invitada en vivo aquí el día de hoy, pero es una comunicadora, socióloga japonesa que ha estado cercana a las comunidades birmanas que habitan en Japón y que han estado muy activos en la defensa de la democracia, del regreso a la democracia, si es que se puede decir de esa manera, en Birmania después de este golpe de Estado. Pero bueno, pues empecemos nuestra charla, Ceci. Sí, Maru, pues bueno, había transcurrido apenas un mes de este 2021 y arrancando febrero, acá en Occidente, pues nos enteramos de que el cuerpo militar en este país que conocemos más como Birmania, ¿no? Creo que, no sé si coincidas conmigo, que es en últimos años cuando nos referimos a él como Myanmar. No sé por qué habría sucedido esto, ¿no? Pero es algo que también me llama mucho la atención. Pero bueno, Myanmar, que muchos conocemos como Birmania, pues estaba sufriendo los estragos de un golpe militar a un gobierno que no tenía mucho, había sido electo democráticamente, encabezado por una mujer muy importante, una mujer reconocida porque ella había obtenido un premio Nobel, ¿no, Maru? ¿Es así? Sí, empezamos un poquito a ubicar este país, Birmania, también después nombrado en 2005 como Myanmar, y es un territorio ubicado en el continente asiático, hace frontera con países como China, la India, es decir, está ubicado en esta parte del sudeste asiático. Es un territorio con una larga historia, sin embargo, ha tenido muy pocos periodos de paz. Fue antes de la llegada de los ingleses para colonizar el territorio. Hay una larga historia de luchas entre reyes, ¿no? Señores feudales que se pugnan por ocupar los territorios. No se veía como un estado unificado, y por lo mismo también llegan en el siglo XIX los ingleses y colonizan hasta el siglo pasado, en el siglo XX, en 1948, se liberan de la colonización y se instaura una junta militar. Es decir, es un país que no ha estado por largos periodos gobernado por por autoridades electas democrática a través del voto, ¿no? Como solemos ahora hacerlo también en México.
y en otros países en donde se instaura una república, una democracia, pues en Myanmar no es el caso. Desde que se independizan, se instaura una junta militar y en realidad han tenido muy pocos periodos de gobierno electos democráticamente. También han sido, pues ha estado invadido por Japón, por ejemplo, en 1942, Japón, entre 1942 y 1945, Birmania se encuentra bajo el poder de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. También sabemos que durante ese periodo no solo Birmania o Myanmar estuvieron bajo el yugo japonés, sino que también algunos otros territorios del sudeste asiático lo estuvieron. Pues estábamos viviendo la humanidad, creo que un periodo histórico muy importante en donde los imperios luchaban por poseer pues la mayor cantidad de territorio de este planeta, ¿no? Y así fue que también estuvo Myanmar bajo el yugo japonés. Posteriormente, en 1949, se inició un movimiento comunista, porque, bueno, ya también sabemos que la Unión Soviética en ese entonces se erige como uno de los poderes más importantes en la Tierra, ¿no? En contraposición a todos los imperios capitalistas. La Unión Soviética y los movimientos de izquierda también estaban intentando abarcar la mayor cantidad posible de territorios, de estados, de países. Y su influencia hizo que en 1949 en Myanmar se conformara este movimiento comunista que dura hasta 1960, año en el que ganaron también las elecciones los mismos comunistas. Y en 1962 no les permiten continuar en el poder y se vuelve a instaurar un régimen militar encabezado por Ne Win, que luego sería electo presidente y en 1978 reelecto. Así que es una historia de grupos de distintas ideologías políticas, pero también el poder militar, el poder armado en el país, que están en esta pugna por dirigir pues a esta población, que además se conforma por distintos grupos étnicos, me refiero. No solo son, no es una sola nación, ¿no? No es hablar de los birmanos en términos generales, sino que son distintos grupos étnicos. Sí. El micro famoso. Sí, definitivamente, pues bueno, es bien importante ubicarnos, ¿no? Geográficamente, lo has comentado ya. Y creo que algo bien importante que debemos de tomar en cuenta es esta situación geográfica del país, esta frontera que hace con la India, esta frontera que hace con China, esta frontera que hace con Tailandia, pero sobre todo su situación de ser un país con mar, ser un país en donde, de acuerdo con este mapa geopolítico del mundo, pues se convierte a la vez en un país de paso, ¿no? Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta para entender
porque si lo miramos solamente como quedándonos en la idea de que siempre ha habido una intención por parte de las potencias por tener influencia, por tener dominio, por tener pues fincado ahí estratégicamente, pues ya sea desde, si lo miramos desde la intención de Occidente comandada por los Estados Unidos, o bien desde esa alianza que también ha hecho Rusia o la ex Unión Soviética con países aliados, pues bueno, quizá pudiéramos tener más elementos para entender lo que ahora está sucediendo. Y por supuesto también resaltar esta condición de lucha de años, de décadas por su población, por llegar a tener una condición de libertad, entendida esta como pues un estado en donde no sea el interés de otras naciones el que esté determinando el quehacer y la vida política de esta nación, de Birmania, de Myanmar, ¿no? Sí, fíjate, es así que es una larga historia de poderes autoritarios y en 1989, más bien en 1990, por primera vez tienen elecciones libres y quien gana estas elecciones es el partido de Aung San Suu Kyi, que es la personaje que sigue siendo fundamental para esta historia reciente del golpe de Estado. Es decir, Aung San Suu Kyi es hija de un activista, Aung San, y que es símbolo de una revolución, ¿no? en Myanmar. Sin embargo, en aquel entonces, como ahora, en 1990, como ahora, las elecciones son anuladas por los militares, los cuales rehusaron abandonar el poder y Aung San Suu Kyi sufrió arresto domiciliario, por lo cual, además, ella recibió el Nobel de la Paz en 1991, pues viéndose como en el estandarte de una transformación democrática en Myanmar. Existe una película que se llama La Dama o The Lady, que fue dirigida por Luc Besson, y que, bueno, cuenta la historia, es muy interesante para quien quiera verla. Cuenta la historia de esta mujer que a partir del asesinato de su padre se introduce, se empieza a participar políticamente por una democratización de su país y que además pues es una mujer educada, formada en universidades en el extranjero, tanto en Japón como en Inglaterra, y de allí que se casa con un inglés y que tiene dos hijos que tienen doble nacionalidad. Y lo menciono porque justamente esta situación es la que ahora le imputan, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución en Myanmar no puede, quien dirija la nación no puede tener hijos extranjeros, que además plantea un tema muy interesante desde mi perspectiva respecto de la nacionalidad, quién ostenta tal o cual nacionalidad y qué características permiten ser de tal o cual nacionalidad. Y a los hijos de ella no le son el motivo o el pretexto ahora, uno de los pretextos, para que se diga que no puede, ¿no? Y también lo menciono, Ceci, porque creo
cosas de este tipo son las que juegan, al final son las que juegan en un contexto de lucha política y de quién dirigir un país o no, o un territorio o no, de acuerdo a ciertas consensos que hay en la ley respecto de ciertas características. Y esto nada más lo dejo aquí colocado, no vamos a entrar en detalle, pero la cuestión que acaba de suceder del retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Aunque yo te asusaría para que sí. Aunque yo te asusaría para que sí, te voy a decir por qué. Porque, por supuesto, que si nos preguntaran, ¿cómo miras esto? Que hay un golpe de Estado para no permitir el ejercicio del poder de una mujer que democráticamente, desde nuestro concepto occidental que tenemos de la democracia, lo puede ejercer, que pueda gobernar a los ciudadanos de este territorio. Por supuesto que estamos en contra de esta irrupción militar, ¿no? Y por supuesto que también nos extraña, nos enoja saber que se pretexta esta condición de la ciudadanía, ¿no? El por qué ella, habiendo tomado la decisión en algún momento de su vida de contraer matrimonio con un extranjero, tener hijos de él, pues no puede ser la líder política principal de su país. Pero más allá de eso, que finalmente puede convertirse en un pretexto, pero también, Maru, no sé si coincidas conmigo, híjole, y es que es bien difícil decirlo, hasta en una cortina de humo para que podamos entender también las otras motivaciones de carácter completamente geopolítico y económico, nos pone en una situación difícil, porque si de entrada solamente consideramos estos aspectos, dejamos de mirar otros que no pueden omitirse en un análisis para comprender estas intenciones de las naciones del mundo de tener dominio sobre los territorios, ¿no? Y de repente podemos caer en una trampa, ¿no crees, Maru? Yo creo que por supuesto que se relacionan los temas, y creo que tiene que ver con un asunto de el derecho a los derechos políticos, el derecho a ser electo o electa y a elegir quiénes queremos que nos gobiernen. Y definitivamente la instauración de una dictadura, la instauración de un poder militar es una imposición y es una anulación de estos derechos, ¿sí? Y creo yo que en el caso de Aung San Suu Kyi, justamente está además combinado con la manera patriarcal de imponerse ante la posibilidad de que una mujer pueda llegar al poder. Exacto. Y lo que decía es cómo se van conformando las reglas en una democracia como la nuestra, o que pretende, un país que pretende tener reglas democráticas, cómo se va conformando y qué es lo que va jugando allí. Uh-huh. Yo, en lo particular, a mí me parece que entrar a la discusión profunda de qué es lo que está jugando en el retiro de la candidatura de los dos posibles candidatos del estado de Guerrero y del estado de Michoacán, pues hay juego y hay que darle a fondo sobre qué es lo que realmente está jugando y cuáles son las reglas que están imperando o cuáles son las reglas que están violando el mismo órgano que le toca regular esto de las elecciones. Pero regresando al asunto de Myanmar y Aung San Suu Kyi, que es una líder definitivamente popular en Myanmar. Eso. Y es una mujer que
una larga, larga lucha por la democratización de su país, que ahora está siendo anulado su derecho a ser electa, porque lo fue, ¿no? Exacto. Y a gobernar ese país que definitivamente ha estado sometido por distintas fuerzas imperiales, internacionales, pero también dentro de su mismo territorio, Claro. tienen el poder, ¿no? Sí. Bueno, aquí el punto es que se convierte en un cóctel, ¿no? De voluntades que van más allá de la voluntad popular, que es la que se tiene que respetar, ¿no? O sea, la voluntad en este ejercicio democrático de un pueblo que decidió que ella fuera su gobernadora, que ella fuera su presidenta, y de intereses internos y externos que no permiten este ejercicio. Y ese es el punto, ¿no? ¿Quién detenta las riendas o quién debe de tener las riendas para definir quién es la persona que te va a representar, quién es la persona que estará al frente de tu nación durante un tiempo determinado? Y ese es el punto, ¿no creo, Maru? Es decir, hacer respetar la voluntad popular. Y en este caso no cabe la duda de que el pueblo de Myanmar decidió que fuera ella. No así la junta militar, que el pasado 1 de febrero llevó a cabo este golpe militar que, de acuerdo a cifras oficiales, al menos las que se tenían a inicio de esta semana, pues contaban por 700 los muertos en manos de estos militares que ahora están detentando el poder. Sí, así es. Pues, Ceci, vamos a escuchar la entrevista con Shizuyo Yoshitomi de Japón. Ella es una socióloga académica de la universidad en Japón, imparte una materia relacionada con la interculturalidad, pero además es una comunicadora comunitaria e integrante de la AMARC. Ella se presenta en la entrevista, no voy a hablar mucho más, pero le agradezco muchísimo que haya accedido a hablar con nosotras en español, además, sobre esto que está sucediendo en Myanmar, que definitivamente pues es un caso que en Japón está mucho más presente que en los medios de comunicación en México, por ejemplo, y pues nos cuenta un poco de lo que está sucediendo. Pero antes de correr la entrevista, quisiera hacer nada más una lectura pequeñita sobre quién es Aung San Suu Kyi, que a final de cuentas es el centro del caso que podríamos llamar como el golpe de Estado en Myanmar. Ella en 2016 asumió los ministerios de Exteriores, de Energía, Educación y la Oficina de Presidencia en Myanmar, pero no pudo asumir la presidencia del gobierno a pesar de que el partido que lidera, que se llama Liga Nacional para la Democracia, ganó las elecciones celebradas en noviembre de 2015. Puesto que la Constitución birmana prohíbe ocupar el puesto a quienes tengan hijos con pasaporte extranjero y sus hijos, como ya lo mencionábamos, pues tienen nacionalidad británica. Realmente el Parlamento, en el que además el partido de San Suu Kyi tiene la mayoría, eligió como presidente a Tin Kyaw, que es pues uno de los aliados y más cercanos amigos, colaboradores de Suu Kyi, y con 4 de los ministerios más importantes del gobierno pasaron a gobernar, pero en la sombra. Es una situación sumamente compleja. En los últimos años, la lucha de Suu Kyi por la democratización de Birmania recibió el apoyo internacional a través de numerosos premios. Recibió el premio RAFTO
En 1990, el premio Sájarov por la libertad de pensamiento. Y en 1991, el premio Nobel de la Paz. En 1992 recibió el premio Jawaharlal Nehru para el entendimiento internacional otorgado por el gobierno de la India, y además el premio internacional Simón Bolívar otorgado por el gobierno de Venezuela. En 2012, el gobierno de Pakistán le dio el premio Shahid Benazir Bhutto por la democracia. En 2007, el gobierno de Canadá la hizo ciudadana honoraria de ese país. Y en 2011 fue premiada con la medalla Wallenberg. Así que es una líder, una mujer que ha estado luchando por la democratización de su país desde 1990 y que a la fecha no ha podido gobernar a pesar de tener la simpatía y el voto de las personas ciudadanas de Myanmar. Vamos a escuchar la entrevista, Ceci. Así es, Maru, regresamos en unos minutos. Pues bien, este programa de la cocina de Chabela, que hemos decidido dedicar a entender un poco lo que está sucediendo del otro lado del mundo, en otro continente, en Asia, en este país llamado Myanmar, pero que también es conocido como Birmania, y que poca información tenemos en México sobre lo que ha sucedido con el golpe de Estado el 1 de febrero de este año. Y tenemos aquí como invitada en la cocina de Chabela a Yoshitomi Shizuyo. Ella es de Japón y habla español. Es una comunicadora comunitaria, pero mejor que Tommy, como la viste, Tommy. Hola. Hola, Gracias. Mi nombre es Shizuyo Yoshitomi, soy japonesa, vivo en Japón, pero con Mar somos compañeros de AMARC, ¿verdad? Así es. Y yo era radio comunitaria en Japón, en Kobe, en la ciudad de Kobe, estableció esa radio en 1995 cuando ocurrió un terremoto grande en Kobe, ¿no? Y también organizo algunas ONG para que los extranjeros y los ciudadanos vivan juntas cómodamente, o sea, nosotros hacemos muchas actividades de eso hace 25 años, ¿no? Y también yo soy profesora de la Universidad de Estudios Extranjeros de Nagoya ahora. Sí, enseño estas cosas, o sea, sobre la policía de inmigración y sobre multiculturalismo, no sé cómo se dice en Multiculturalidad. Sí, multiculturalidad, sí. Eso enseño a los estudiantes de la universidad también. Y también por eso hacemos algunas actividades de ese problema en Myanmar ahora, con los birmanos que viven en Japón. Mucho gusto. Gracias. Bienvenida. Y gracias por estar en la cocina de Chabela, conversando con nosotras sobre esto que sucedió el 1 de febrero, pero que seguramente conoces la historia, el origen, las razones por las que se da este golpe militar. Y bueno, pero antes de pasar a conversar sobre el golpe, me gustaría saber, en Japón, ¿cuántos birmanos viven? ¿Cuántos habitan ahí? ¿Son inmigrantes?
Congo. ¿Y qué hacen en Japón? Así, en Japón, no sé exactamente birmanos, cuántos birmanos viven, pero ahora están aumentando mucho porque el gobierno japonés eh, eh, aceptan muchos extranjeros para que ellos puedan trabajar en Japón y o también vienen muchos birmanos para aprender japonés, porque 200 empresas producen algunas cosas en Myanmar. Ujú. Entonces, tienen muchas Estas empresas relaciones. japonesas tienen Sí, sus sí, fábricas en Myanmar. exactamente, exactamente. Y también el gobierno japonés apoya mucho como para desarrollar Myanmar, ¿no? Tiene muchas relaciones entre Myanmar y Japón. Y por eso los birmanos que viven en Japón hacen muchas marchas en muchos lugares del Japón. Cada lugar hacen esas marchas para que el gobierno japonés no apoyan al gobierno militar. A la junta militar. Junta militar, sí, 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 sí. Pero todavía no para nada. O sea, muchos ciudadanos mueven con los birmanos, pero el gobierno todavía no mueven. O sea, no sé, todavía no deciden nada, que opuesta o no. No han roto relaciones el gobierno japonés y la junta militar que se instauró en Mm, Myanmar. sí, y Aung San Suu Kyi ahora están restringir, ¿cómo se dice? O sea, Restringen. Restringen. se han confinado Aung San Suu Kyi y Ajá. ella vivía en Japón. O sea, en la época de universidad, ella vivía en Japón, entonces los japoneses les gusta mucho a Aung San Suu Kyi también. Mm. Pero el gobierno está mirando que si van a oponer o no. Pero había una ceremonia de ese gobierno, o sea, junta militar, pero el gobierno japonés no participa en esa ceremonia. Es decir, De- el gobierno de tu país aún no se manifiesta en contra del golpe de Estado, no lo reprobó desde febrero pasado, no Ujú. me queda claro. O sea, todavía están mirando. O sea, Está algunos pensando Ya, ya, ya. congresistas, sí, algunos congresistas dicen que necesita oponer y necesita parar el apoyo del gobierno, pero todavía no se han decidido nada. Pero los ciudadanos están haciendo muchas actividades contra el gobierno que paren ese apoyo y las empresas necesitan parar esas producciones, de ¿no? producir. Sí, sí, Ujú. sí. Producir. O sea, Eso es sí. decir, la actividad de ese intercambio comercial, es la presencia de las empresas japonesas, no ha habido ningún cambio en ese sentido, siguen operando como lo venían haciendo desde Exacto. antes del golpe de Estado, no hay ninguna ruptura en las relaciones comerciales entre tu país y Myanmar, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y en Gracias. relación a los otros países de la región, ¿sabe si hay alguna repercusión de las relaciones entre otros países y la junta militar en Myanmar actualmente? Eso significa, o sea, eso todavía no sabemos nada de eso. Solo por los birmanos que viven en Japón dicen que ocurre en su país, pero todos están preocupando para su familia y cuántas personas se han matado o cuántas personas recibió eh, como terrorista, recibió
la de muerte. El junta militar arresten muchas personas como terroristas. Sí. A los Sí, activistas los ha acusado de terrorismo, de exactamente, estar en contra exactamente. de esta No, junta militar y entonces los ha asesinado. sí. Sí. Ahora 700 personas se han matado. 700 Ellos no tienen, personas. sí, 700, no tienen ningún arma, solo muestra 3 dedos. ¿Sabes esa significación? Sí. Así nomás. Eso es eh, señal es movimiento de desobediencia. 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 Desobediencia, sí, Ujú. eso significa 3 datos, ¿no? Ujú. No tienen ningún arma, solo marchar nomás. Pero las policías y el gobierno militar, o sea, junta militar, eh, atacan con pistola. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de ese golpe? Porque las acusaciones que hacen a la líder, ¿no? Son San Suu Kyi, son Ujú, acusaciones un tanto absurdas, ¿no? Claro. ujú, Hasta donde yo sé, hay ujú, dos opciones. Una es que como ella resultó electa en las elecciones pasadas, ujú, em, y una de las acusaciones es que alguien no puede ocupar la presidencia si tiene ujú. hijos extranjeros. No es que ella sea extranjera, Ah, sino que si tiene hijos extranjeros. Y como ella es una mujer que conoció, que se casó con un inglés y sus hijos ujú, tienen nacionalidad inglesa, entonces ujú. sus hijos están considerados como extranjeros. Qué Una barbaridad. muy extraña desde Sí, la perspectiva, sí. porque en México, cuando el padre o la madre, no importa cualquiera de los dos, es mexicano, Ujú, tiene hijos, aunque se case con un extranjero o ujú, extranjero, y aunque sus hijos nazcan en el extranjero, solo ujú, el Los hecho de que uno reconoce. de los padres ujú, sea mexicano ya ujú, hace mexicanos a los hijos. ujú, ujú, Entonces, esta acusación que le hacen a San Suu Kyi es muy extraña desde nuestra perspectiva en México. ujú, ujú. Exactamente. En Japón también, Ujú. aunque casen con extranjeros, ella es ella. O sea, ella es birmana. Exactamente. Pero la junta militar no quieren. Nada. Ajá. Creo que es es una razón muy especial. No quieren que ella sea Sea presidente. la Ya, presidenta. ya. Eso por un lado. Por el otro lado, Ujú, la otra acusación que le hacen ujú, es que ella tiene equipo que no está permitido, equipo tecnológico de comunicación que no está permitido. Y ujú, entiende que lo que tiene son unos walkie-talkies, ¿no? ujú, Y ujú, no está permitido tenerlo según ellos. Entonces, me parece, bueno, independientemente de toda la historia que ella tiene, ¿no? ujú. Toda una historia de lucha y quien no la, eh, no la Ya. conozca profundamente pueden mirar la película The Lady, Ujú, ujú, película sobre su vida que, ujú, que dirigió Luc Besson hace ujú, algunos años. ujú, Eh, entonces, eh, eh, en realidad ella tiene una larga trayectoria sí, política ujú, de la han mantenido pues alejada del poder, la han tenido incluso encarcelada en su propia ujú, casa eh, ujú, y ahora sigue esto. Y no sé, Tommy, si tú puedas darnos algunos elementos, alguna explicación, ¿por ujú. qué no quieren que ella llegue al poder? Eso es mi idea, ¿no? O sea, eh,
no soy especialista de Birman, ¿no? Pero yo pienso que junta militar solo quiere riqueza, ellos quieren dominar, o sea, quieren una dictadura. Para ellos, Aung San Suu Kyi, ellos tienen miedo en su situación de Aung San Suu Kyi, nomás. Por eso, ¿Porque es mujer o porque ha ujú, estado en el extranjero? Que representa otros Aung San Suu intereses económicos, porque pudiera pensarse que, digamos, estas dos razones que nos acaba de comentar Maru pudieran ser los pretextos, ¿no? Ujú, 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 Culturales. ujú, Pero ¿es verdaderamente eso o hay otros aspectos desde tu punto de vista que vayan más allá de esto que pues nosotros podemos considerar absurdos, totalmente absurdos, ¿no? ¿Tú ujú. consideras que hay otros elementos que hayan sido en realidad la causa por lo que estos militares dieron el golpe en febrero pasado? Este, eh, Porque los ciudadanos, los birmanos, quieren mucho a Aung San Suu Kyi. Ujú, Ellos quieren democracia. Ella es su estrella, como estrella ujú, de democracia. ujú, Junta militar tiene miedo de esta situación. O sea, todos quieren mucho a Aung San Suu Kyi. Entonces, para cambiar o sea, Myanmar, necesita ella. Todas las personas de Myanmar piensan así, pero solo junta militar no quieren. Ellos quieren ser como dictadura, o sea, quieren Ujú. dominar. Ellos no quieren democracia. Entonces, tiene miedo Aung San Suu Kyi. Y en la elección, también al lado, el grupo de Aung San Suu Kyi ganó mucho, ¿no? ujú. Entonces, quieren quitar esas situaciones, quieren esa situación, ¿no? Tienen miedo nomás. Quieren continuar su poder. Pero además no es algo nuevo. Mm, Es, como decía anteriormente, ujú, es toda una historia ujú, de intentar apartarla del poder y de ujú, hacerle acusaciones de corrupción, por ejemplo, la ujú, acusan de corrupción, la han mantenido, eh, pues eso, controlada eh, ujú, de su ejercicio político Así es. ujú. y, y yo me pregunto, ¿cómo es que, o sea, quién está al frente, qué poderes están al frente de esa junta militar, o al frente o detrás más bien? O sea, Ah, por yo qué se pienso dan eso. esas Ujú, condiciones? ujú. Ya, ya. Como he dicho, había una ceremonia de Myanmar. Junta militar e invitaron a los presidentes de otros países, ¿no? Y el Japón y Estados Unidos de América no participaron, pero Rusia y China Mm. participaron. O sea, ellos tienen muchas relaciones con Rusia y China y esos países apoyan mucho a Myanmar. ¿A, Eso es a la junta militar actual o a anterior? a la Junta Militar. Ya. Eso Ujú. es una razón de este. Geopolítica. Ujú. Ujú. ¿Y por qué tú crees que existe ese apoyo actualmente? Eh, ¿Qué intereses de China o de Rusia están vinculados con los intereses de los militares en Myanmar? ¿Por qué crees que hay esa alianza? Eso no puedo decir detalladamente porque no sé muchas cosas sobre eso, pero no son países de democracia contra a Estados Unidos. Detrás hay algunas cosas. Ujú.
entre con esos países. Sí, hay una disputa geopolítica de países poderosos que históricamente han tenido alianzas y otros también con otras alianzas y pues bueno, esto que nos comentas no solamente pues sucede en este momento en Myanmar, en otros momentos ha sucedido también en otras regiones del continente asiático de América y pues bueno, es algo que hemos visto en diferentes momentos de la historia actual, ¿no? De este mundo. Claro, Sí, muy, muy profundo y muy complicado. Sí. claro. Y en relación a lo que menciona Cecilia, efectivamente, los poderes políticos y económicos, los grandes poderes políticos y económicos del mundo juegan donde les conviene también. Es decir, que el continente latinoamericano o el subcontinente latinoamericano es una región también que ha estado en distintos momentos históricos, ha estado apoyados, es decir, ha sufrido los golpes de Estado, las dictaduras militares, y que detrás de esas dictaduras militares ha estado Estados Unidos. Es decir, el discurso de la democracia también se acomoda a los intereses de estos grandes poderes, porque cuando les conviene, ese discurso democrático es una especie de velo, de cortina, detrás del cual se esconden estos intereses para apoyar a las dictaduras militares, ¿no? En el caso de América Latina, insisto, Estados Unidos ha jugado un papel fundamental. Y en aquella región, en donde además están territorialmente hablando, geográficamente hablando, están muchos más cerca China y Rusia de Myanmar, ¿verdad? Que los Estados Unidos, y tanto seguramente forma parte de su influencia geoestratégica. Sí, es muy, o sea, no sé si, yo no puedo decir cuál es mejor o no, o sea, pero siempre, ¿cómo se dice? Se han dañado los ciudadanos Claro, abajo de esa política, ¿no? Entonces, efectivamente. sí. Y también en Myanmar viven hay muchas ratas, o sea, hay muchas multiculturales, ¿no? Hay muchos Hay grupos muchas de culturas, indígenas, sí, y viven diversidad muchos cultural. indígenas, sí. Entonces, para integrar un país es muy difícil. Por eso, ellos necesitan algún poderoso fuerte, tienen algún apoyo de otros países, ¿no? Japón también se apoya mucho a Myanmar ahora. Es por eso, qué es apoyo auténtico para los ciudadanos? Es muy difícil. Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Myanmar en términos económicos y de recursos naturales? ¿Qué representa Myanmar? Creo que hay muchos recursos y el costo de trabajo, o sea, La mano de obra barata, ¿no? Trabajo. sí. Creo que el gobierno de Japón necesita esas personas que puedan trabajar con baja sueldo, Mano de obra barata. ¿cómo se dice? Mano de obra, Mano de sí. obra barata, sí, Mano económica. de Sí. obra barata. Eso quieren el gobierno japonés. No sé cuál recurso tienen, pero tiene posibilidad de
desarrollar. Ese país tiene mucha posibilidad de desarrollar. Bien, pues lo que creo es que estamos en una situación como muchas en el mundo en donde se plasman las guerras Sí, entre conflictos. Hay muchos conflictos. exacto. Y donde se plasma la guerra de intereses de las grandes potencias y lamentablemente, como lo has mencionado, Tommy, es la población la que Ujú. sufre Sí, las consecuencias. sí, sí, sí. A final de cuentas, es una pelea entre los grandes poderes, entre los grandes líderes, que Ujú, además son hombres, por cierto, ujú, ujú, y quien sufre las consecuencias es la población, quien está siendo masacrada son las personas que ujú, de Myanmar, como tú lo mencionabas, ujú, hay un aproximado y eso es lo que nos llega de información, porque tampoco conocemos de ujú, lleno la realidad, pero hay más o menos 700 víctimas en este momento ujú, y pues no sabemos ujú, cuándo esto va a acabar y eso sabemos, lo que sí sabemos por experiencia, ujú. por la historia, es que las dictaduras militares llegan y se instalan por muchos Y años, duran mucho. Ujú. duran muchos años para sufrimiento de Ujú, las personas. Y ujú. Myanmar, pues lamentablemente, Sí, será la sí, excepción sí, si sí, no, si no se toman medidas sí. a Ojalá nivel. que no aumenten más víctimas. ¿Estás tú participando en alguna campaña de apoyo a los ciudadanos que ahora han buscado refugio en tu país? ¿Cuáles son esas acciones que están llevándose a cabo por parte de los ciudadanos de Myanmar que están ahorita en Japón? O sea, nosotros hacemos solamente ayudar a los hermanos que hacen esas actividades de, ¿cómo se dice? Estaciones. Pero todavía muchos japoneses no saben muchas cosas y no tienen mucho interés de eso. Entonces, nosotros hacemos algunos eventos con artistas para que muchos japoneses tengan más intereses. Solamente hacemos esas cosas nomás. Y también hacemos, o sea, para que las empresas paren esas producciones Ujú. a Myanmar y al gobierno nosotros también pedimos que deciden que el Japón opuesta a esa junta militar. Eso los ciudadanos y nosotros decimos eso y reunimos las firmas Ya. Ujú. de los japoneses. Nada Ujú. más. No puedo hacer más cosas, solamente hacer, o sea, lo que podemos hacer, estamos haciendo nomás. Ya. Pero definitivamente es algo que se está haciendo, porque yo en realidad no veo que en otros países occidentales, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos o en México, cualquier otro país, haya alguna acción, ¿no? Ujú, ujú, En ujú, contra de este golpe militar. Eh, ujú, las noticias nos llegan, pero son muy como vacías del contexto, ¿no? ujú. Y la realidad que Mm. está viviendo la población de este país. En México viven algunos birmanos. No que yo sepa, no sé si No sé. No, y lo ignoro por completo, Maru, en realidad no sé.
No sé. Yo creo que no. Sin mm, embargo, pues generalmente cuando sucede un acto de este tipo como un golpe de Estado, suele haber manifestaciones de algunas personas, aunque sean ujú. grupos, suele haber. Yo en este momento no conozco nadie que haya manifestado o dicho algo respecto de este golpe de Estado en Birmania. Y que yo creo que tendríamos, pues que empezar a sumar voces exigiendo un cese a a los asesinatos de esta población civil, ¿no? Indefensa, que está sufriendo las consecuencias de este golpe de Estado y creo que eh, internacionalmente, pues no solamente como una cuestión, nosotras como mujeres, pues exigir que a ninguna mujer se le impida el ejercicio del poder cuando llega a él por la vía democrática, como fue el caso de, ay, se me va el nombre, sí, de ella, ¿no? Es, además de esta lucha, pues sumar nuestras voces para el cese al fuego que tiene ya, pues según nos cuentas y según la información que tenemos, 700 personas víctimas de estos militares, ¿no? Creo que tenemos que mirar, tenemos que ver nosotros acá en América, mirar allá a Asia y pues bueno, decir basta ya de que la población civil esté muriendo, ¿no? Sí, y ahora están aumentando las personas que se han recibido la pena de muerte. Es 30 personas. Sí, Enseguida decidió esa pena y aumentan como sí, terrorista. Es activistas, son activistas. Sí, Es sí, sí, terrible. hay defensoras de derechos humanos que pagan con su vida Mm, el defender a otras personas y eso es terrible. ujú, En Mar, en México, en donde sea, ujú. en, mm, en cualquier parte del mundo. mm, Es necesario pues lanzar las voces y decir mm. esto es lo que Sí. está pasando y no se le puede permitir. Mm. Por eso ojalá que sepan muchas personas de cualquier país esos problemas, o sea, qué ocurren, qué situación tienen. Eso, muchas personas necesitan vigilar, necesitan saber nomás. Es muy importante, me parece. Aunque no podemos hacer muchas actividades, pero saber y vigilar y decir o sea, decir opiniones, sus opiniones. Necesitan, los birmanos quieren que sepan sus situaciones a todo el mundo. Claro, que la información salga y que en todo el mundo se sepa cuál es la situación que se está viviendo allá. Sí, Así- por eso, por ejemplo, programa en español, yo voy a avisar que hacen ese programa sobre su problema, su situación, para que ellos tengan alguna esperanza. Es muy importante. claro que sí. Muchas gracias por hacerles llegar. Eso, No, de aunque, verdad, hazle llegar este mensaje. Nosotras tenemos la intención con este programa de posicionar el tema, ¿no? La información sobre el golpe de Estado en Myanmar ante nuestras audiencias en México, que esa, a final de cuentas, es una de las funciones mm, que debe hacer una radio mm, comunitaria y una radio comunitaria feminista como Violeta Radio. ah, sí. Sí, sí, gracias por eh, tener ocasión, esta ocasión, aunque yo no puedo explicar bien español, pero es muy importante para mí. Ha sido muy un honor para nosotros escucharte, que hayas accedido a platicar con nosotras.
sabemos que la diferencia de tiempo a veces lo complica, pero aún así estás acá con nosotras. Y pues, repito, nos sumamos porque la radio comunitaria, como señala Maru, tiene que enviar mensajes de paz. La radio comunitaria tiene que contribuir a la paz del mundo, tiene que contribuir al desarrollo democrático, tiene que contribuir a que las personas vivan en sus países, en sus regiones, libres de guerra. No queremos guerra. Y la radio, repito, tiene que emitir mensajes de paz. Gracias porque estás acá. Pues muchas gracias, Tommy. Muchas gracias por haber estado aquí en la cocina de Chabela. Hasta luego. Muchas gracias. Dinos adiós en japonés, por favor. Sayonara. 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 'Pues bien, ahí está la conversación que sostuvimos con Shizuyo Yoshitomi, o Shizuyo, en japonés se dice al revés, primero el apellido. Acabamos de escuchar la canción My Darling's Love Arrow de Nini Win Shue. Lo que hemos estado escuchando en el programa es música de Myanmar. También la entrevista estuvo fondeada por Beautiful Town de Marmar Aye. Son cantantes de Myanmar. No nos queda más que
despedirnos, agradecer su atención y pues dejarles allí la información que tenemos sobre el golpe que le han dado a Aung San Suu Kyi, esta líder birmana que ha tenido décadas de lucha por la democratización en su país. Ceci. Maru, pues creo que esta tendrá que ser la primera de conversaciones en adelante que se den sobre la temática. No sabemos qué es lo que va a suceder. Por supuesto que le apostamos en un escenario optimista de que pues los militares no se mantengan en el poder, aunque estamos conscientes de, como se ha señalado, que los gobiernos emanados de golpe de Estado lamentablemente son duraderos. Pero esperamos que la lucha democrática, la lucha por el cese a estas agresiones a la población civil, pues tengan como resultado el que se lleve a cabo o se permita el ejercicio del poder, insistimos en eso, por parte de esta mujer ejemplar, mujer de lucha, y pues insisto, sirva esta gran comunidad internacional de AMARC para que otras voces como la de Tommy estén acá en la cocina y conozcamos qué es lo que están haciendo en otras latitudes y pues hagamos amplificación con nuestros micrófonos. En esta ocasión, desde la cocina de Chabela, escuchamos esta voz japonesa que nos ha dado cuenta de cómo están mirando desde su país lo que sucede en Myanmar, en Birmania. Así es, Ceci. Pues muy bien, nos tenemos que despedir el día de hoy. Nos encontramos el siguiente miércoles en otra conversación en la cocina de Chabela. Le dejamos la pieza con la que iniciamos el programa. Se llama Good Time de Gigi Tan y Ang Haina. Otros, pues, voces musicales. ¿La reproducimos allá? Perdón, Maru, ¿la reproducimos allá? Sí. Sí, muy bien. Pues hasta pronto.